Bienvenidos al Ventilador, programa Yo, José Obdulio. Les rogamos suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Sigamos con el tema anterior. Petro, un presidente estrambótico. ¿Qué quiere decir extravagante? ¿Qué quiere decir un presidente sin orden, un presidente irregular, poco común, extraño, un presidente caprichoso? Vamos a trabajar en esta segunda entrega con documentos provenientes del entorno del propio presidente Petro. Hablemos, por ejemplo, de la entrevista del hermano menor de Juan Fernando en Los Informantes del canal Caracol. Es un documento que terminará siendo esencial cuando los historiadores vayan a escribir la historia de este particular, curioso y estrambótico periodo de gobierno de Colombia, años 2022-2026. El presidente Petro mantiene en ascuas al país. Es indisciplinado en proporciones mayúsculas. Si fuera estudiante de una universidad ya estaría expulsado. Si fuera empleado de una empresa ya estaría despedido. Si su indisciplina fuese a ser calificada, se le diría indisciplina suma, la máxima calificación. Y claro, ese comportamiento de un primer magistrado pues produce escozor, y no solamente entre los periodistas que reseñan sus faltas y hacen comentarios y escriben editoriales. También los propios congresistas han resentido el asunto y han comenzado también a pedir que se haga un examen al señor presidente de la República, un examen médico. El presidente queda mal en todas partes y con todos. El presidente no llega a las reuniones internacionales, el presidente no cumple la agenda, el presidente se les pierde o se les esconde a sus comitivas, no solamente en el exterior, sino también en la propia Colombia. El presidente es caracterizado por algunos que lo conocen como una persona que bebe mucho. El presidente, por ejemplo, Benedetti, insinúa que él consume drogas, que consume alucinógenos. Ahora, de un momento a otro, y por eso hablo del documento de la entrevista de Luis Fernando, su hermano menor, eureka, el hermano dice que recuerda que siendo adolescentes ambos, fueron diagnosticados con autismo. Incluso habló de una manera enredada, porque el hermano menor no se acordaba bien del nombre del síndrome, habló de tener el hermano del presidente el síndrome de Asperger, que es una forma de autismo muy conocida. Y entonces dijo, claro, es que el presidente no es que sea incumplido, lo que pasa es que es un genio incomprendido. Veamos concretamente lo que dijo el hermano del presidente Petro. Empecemos. Juan Fernando Petro se parece mucho a su hermano mayor. Aunque han tenido diferencias, son muy unidos porque nacieron con una especie de autismo, el síndrome de Asperger, que a ambos les ha traído inconvenientes y que, dice Juan Fernando, explicaría mucho o excusaría el comportamiento y el talante del presidente. Lo oyeron. El presidente no es incumplido, sino que es un genio raro. Y eso explica que quede mal en todas partes. Eso explica por qué no cumple sus obligaciones. La nena Razo, la periodista que lo entrevistó para Los Informantes, irónica, dice que el diagnóstico puede ser real, pero que también puede ser una excusa para se las tiene contabilizadas, 93 faltas contabilizadas al genio raro, es decir, a Petro el Mayor. Incluso algunos amigos de Petro en las redes sociales saben cómo calificaban a Petro. No, es que es un genio raro. Incluso su síndrome, el de Asperger, lo tuvo nada menos que Einstein.
Es decir, lo compararon con Einstein. Él habita su propio universo, que está en su cabeza. Y a veces el mundo no existe allá afuera. Y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa más del promedio de la gente. Y no es porque él sea un presumido prepotente o orgulloso, sino por la misma condición misma. Y sí, a veces el presidente se ve así, tal cual como lo describe Juan Fernando, arrogante y distante, incumplido y hasta soberbio. Dice su hermano que es por causa de este síndrome de Asperger y que lo pone a vivir en su propio mundo, con la particularidad que él tiene que dirigir un país con enormes retos, le gusten o no. El cuentazo del autismo y el Asperger fue evidentemente preparado. Eso fue un plan. Piensa mal y acertarás, y yo creo que en este caso estamos acertando. Parece que fue un plan. La Universidad de los Andes es la universidad de los más ricos de Colombia. La connotada periodista Salud Hernández calificó hace poco a esa universidad como el escudero de Petro. Yo diría que más que un escudero es un tanque de pensamiento petrista. Claro que ahora ya comenzaron medio a pelear con Petro porque va a presentar una reforma de la educación que seguramente acaba con la Universidad de los Andes y con las buenas universidades privadas. Pues bien, esa universidad no se demoró en expedir un comunicado científico en la línea del hermano menor para bajarle la temperatura a la indignación ciudadana por los comportamientos indisciplinados y groseros del presidente. La universidad expidió ese comunicado. Entonces Salud Hernández dijo, y la cito textualmente, que leyendo el comunicado de la Universidad de los Andes, Salud no salía de su asombro y dice, bueno, en realidad no me sorprende el sesgo ideológico de algunas universidades privadas bogotanas, pero pocas veces lo ponen en evidencia. Y él dice, ese comunicado puso a la Universidad de los Andes en evidencia de que es un escudero petrista. Y dice, y recuerda, Salud, la Universidad Javeriana también se mostró como escudero petrista cuando censuró a Agustín Laje por ser de derecha dura, y ahora entonces lo hace la Universidad de los Andes. Uniéndose al orfeón petrista a propósito del síndrome de Asperger que reveló Juan Fernando Petro en entrevista en Los Informantes, la Universidad de los Andes lanzó sus dardos contra los, comillas, medios masivos de comunicación, porque según el aclamado centro académico, han venido haciendo uso de supuestas condiciones de salud mental o cognitivas del presidente para explicar conductas cuestionables sobre su desempeño público. Ahora, dejemos ahí lo del autismo y de la genialidad innata de Petro como explicación de que tenga comportamientos groseros y desordenados, y pasemos a la tarea que han emprendido varios para convertir a Petro en un ángel impoluto, incapaz de ensuciar su espíritu y sus manos con indignas cosas materiales. En la misma entrevista de Los Informantes, Petro, el menor, acomete la tarea de limpieza de imagen. Veamos. Se siente y dice, bueno, déjeme ver el libro de contabilidad para ver cómo van los... Gustavo siempre está allá, proyectando, visionando, pensando, filosofando, bueno. O sea, el libro de contabilidad, la plata que entró, la plata que no entró. Pasó por las manos de yo no sé quién y habrá que mirar quiénes fueron los que hicieron eso. Un descuido del presidente podría interpretarse así, y el enredo es grande. De hecho, el Consejo Electoral avanza en la investigación. Las borracheras, las trifulcas familiares, la financiación prohibida e ilegal de la campaña, el pacto de la picota,
los turbios acuerdos con el Cartel del Golfo, el ELN y las FARC. No, eso no existe para Petro. Él está en un Parnaso, patria simbólica de los poetas, de los filósofos y de los pensadores. Los otros son los que se meten con la gente y terminan afectando la imagen del nuevo Robespierre, del Inmaculado, del impoluto Petro. En su entrevista, Petro el Menor hizo referencias a las actividades terroristas del hermano y menciona el robo de las armas del Cantón Norte. La verdad es que el propio presidente es enfático y reiterativo. Él protagonizó hechos delictivos que en su mente son valorados como acciones justas de reivindicación del pueblo, de los pobres. Lo que contamos en la parte 1 de este programa sobre el atraco y robo de un arma que narró el general Díaz en la entrevista a la revista Semana. Voy a mostrar un hecho, no es una opinión, un hecho monstruoso del presidente Petro. Su declaración airosa, como si fuese un acto heroico, respecto a uno de los peores crímenes que haya sufrido Colombia, el asesinato de los magistrados de las altas cortes y demás empleados y visitantes del Palacio de Justicia por parte del M-19 en el año fatídico de 1985. En Chile, el presidente volvió a sus andanzas. Comparó al M-19 con Salvador Allende y a las Fuerzas Armadas de Colombia con Pinochet. Es decir, el M-19 en el Palacio de Justicia era el bueno y las Fuerzas Armadas en el Palacio de Justicia eran las malas. Mucha gente está furiosa por el tamaño exabrupto. Lo que debo decirles es que no hay remedio, ese es Petro, ese es el que ha sido y el que será. El absurdo fue engrandecerlo y exaltarlo a la primera magistratura. Los oyentes harán su examen de conciencia si estuvieron en eso, si apoyaron su elección, y en caso positivo, pues también harán su contrición de corazón y propósito de enmienda. Pero eso sí, tengamos por seguro, en estos 3 años que faltan de gobierno, seguramente padeceremos más exabruptos, que no encuentro mejor palabra para definir las salidas en falso presidenciales. Voy a leerles lo que dijo Petro en Twitter. ¿No hay acaso un parecido histórico, unos mismos intereses entre lanzar fuego de tanques contra el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile y lanzar fuego desde los tanques en el Palacio de Justicia en Bogotá? Es la misma historia de una América Latina que busca su destino y la reacción de quienes no quieren que suceda. No, señor presidente Petro, no hay ningún parecido. El problema es que para usted la toma del Palacio de Justicia fue un juicio legítimo de su organización al gobierno del presidente Belisario. Para los demás colombianos, su organización era un grupo terrorista que estaba protagonizando un secuestro vil. Petro, hay que saberlo y repetirlo, escribió un libro, se llama Para no olvidar, en el que elogia a sus compañeros que se tomaron el Palacio de Justicia y presenta como criminales a los militares que los recuperaron. Petro ha hablado de la toma del Palacio de Justicia en primera persona plural, como si él hubiese participado en la planeación, y justifica los motivos como una venganza a una traición del presidente Belisario. En un video que está en YouTube, dijo esto, pónganle cuidado que es encomillado. Se trataba de ponerle una demanda jurídica al gobierno, al presidente, por el incumplimiento de unos acuerdos en donde estaba su firma. Y entonces la operación era básicamente presentar esa demanda jurídica y defenderla ante la Corte Suprema de Justicia y ante el país. Eso lo escribió, lo dijo Petro en un video. Y por tanto, oigan lo que dice,
colocamos también los principales cuadros, abogados y juristas que tenía el M-19 en ese momento. Cuando dice colocamos es que los pusimos en ese comando. Por eso estuvo el exparlamentario y abogado Andrés Almarales. También estuvo al frente del operativo el constitucionalista Alfonso Yaquín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Atlántico. En otro video de Petro se le oye decir: el ejército entendió que estábamos suficientemente armados como para resistir si su operación se hacía con la infantería y éramos capaces de resistir durante días, durante semanas. Es decir, Petro reconoce haber sido protagonista de la masacre de los magistrados y Petro seguirá justificándola siempre, que no nos quede duda. En el próximo capítulo de Un presidente estrambótico continuaremos analizando la entrevista de Petro el Menor sobre Petro el Mayor.